que uno se pone nerviosita, ¿verdad? Pero es tan bonito verlos, no crean que porque me gusta mucho el público, sino porque es tan hermoso ver que hay gente que tiene necesidad de escuchar la palabra. Amén. ¿Verdad? Y usted está aquí porque tiene la necesidad Amén. de escuchar la palabra. No de escucharme a mí, no de ver qué está pasando aquí, sino de escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Y por qué la voz de Dios? Porque la palabra, la Biblia es la voz de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana, este es el mensaje del Señor, la voz de Dios. Hay veces que hemos perdido algo, hermanos, que hemos perdido el deseo por las cosas, por lo que se ha ido. Pero es necesario que volvamos a escuchar la voz de Dios. Amén. Oremos a Dios en esta mañana. Oh buen Dios, gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia infinita, Señor. Gracias, Dios, porque en esta mañana, Cristo, disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Toma todo nuestro entendimiento, mi Señor, y sé tú quien hable, Padre. En esta hora, Padre bendito, aquí mis hermanos y yo te decimos, heme aquí, Señor. Te escuchamos. Habla tú, Señor. En esta mañana, Padre, yo bendigo, Señor, a cada uno que está aquí presente, Padre. Y yo te pido que sacies tú cada necesidad, que vengas tú confortando y haciendo feliz a esta gente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, recibe toda gloria, recibe toda honra, mi Señor, porque solamente a ti te pertenece, Señor. En esta hora me despojo totalmente de mí, Señor, y sé tú, bendito Dios, acomodando mis pensamientos a tus pensamientos, Señor. Sé tú, bendito Dios, tomando aún, Señor, mi carne, Padre, y controlando, Señor, todas mis emociones, Padre, para que pueda venir, Señor, esta palabra clara para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo tu pueblo y bendigo este tiempo, Padre, y te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Recibe la gloria, Padre, recibe la honra esta mañana. Gracias, buen Dios. Amén. Bendito es su nombre. Bendito su nombre, porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Él sigue siendo bueno. Nosotros aprendimos, hermano, cuando venimos al Señor a escuchar su voz. Aprendimos nosotros a escuchar la voz de Dios. A través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y escuchamos su voz. ¿Cómo? El Señor por dentro, el Espíritu Santo por dentro redarguye nuestras vidas. Y Él nos enseña el acierto y el error. Amén. Lo bueno y lo malo. Amén. Lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Amén. Esa es la voz de Dios. Que también la puedes escuchar audiblemente, sí. Pero tú escuchas la voz de Dios. Cuando te lees tu Biblia, tú escuchas la voz de Dios. Gracias, Cristo. Una recomendación, Amén. tómela. Cuando lea su Biblia en su casa, léala en voz alta. Amén. Que las paredes oigan. Que esa palabra se quede impregnada. Aleluya. Ahí. Aleluya. Porque es la voz de Dios. Amén. No es la suya, es la voz de Dios. La palabra de nuestro Señor. Dice que el Espíritu Santo, nosotros tenemos que empezar a vivir siendo, aprender a vivir nosotros con el Espíritu Santo, viviendo con Él, hacerlo parte de nosotros. Como que a veces los afanes de este mundo nos apartan tanto, hermano. Amén. Tanto
Que hay veces que nada más cuando vamos manejando, nos acordamos del Señor. Porque es cuando vamos quietos. No es malo, hermano, pero aprendamos a hacerlo parte de todo. Amén. Hacerlo parte de lo que vistes, de lo que calzas, de lo que comes, de lo que te invitan de comer y lo aceptas o no. Amén. Amén. Y no por el colesterol y las grasas y lo que engorda y el pan. Amén, amén. Sí, no, porque tú tienes que saber de dónde recibes la comida. Oh, aleluya. Amén. Y quién te la da. Esto lo tuve que decir. Entonces nosotros tenemos que aprender y que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Amén. La voz de Dios. A mí me invitan a algo y yo digo sí, pero si yo digo no, eso no, yo no me lo como. Amén. Aunque se me antoje. Amén. Eso es la voz de Dios. Aleluya. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a seguir caminando, a obedecer las cosas, porque nosotros entre más aprendemos a vivir con el Espíritu Santo, empezamos a amar más las cosas que Él ama. Amén. Y a aborrecer las cosas que Él aborrece. Amén. Ese es el punto. Que a veces nosotros todavía no hemos aprendido a amar con pasión las cosas que Él ama. Amén. La santidad, la vida en comunión, el congregarnos en la iglesia. Amén. Todavía no lo amamos. Amén. Que son cosas que Él ama, ¿verdad? Y entonces si no amamos todo lo que Él ama, no podemos aborrecer lo que Él aborrece. Aleluya. ¿Qué aborrece nuestro Señor? El pecado, por supuesto. Amén. Amén. Y por eso a veces estamos con una pata adentro y otra afuera. Amén. Porque no aprendemos a decir no. Amén. Amén. ¿Sí? Porque nos cuesta tanto, es que mi carne quiere, es que no estoy pecando. Y nos disculpamos ante el Espíritu Santo, ante nosotros mismos, ante el vecino o ante el que no tiene nada que ver. Es que yo creo que eso no es pecado. Es que yo creo que si yo acepto esto, eso no es pecado. Es que si yo me junto con tal persona, yo creo que eso no es pecado. Aprendamos, hermano, a amar lo bueno y a desechar lo que el Señor aborrece. Amén. Y en este tiempo, hermano, es tiempo de eso, hermano. Es tiempo de nosotros estar aquí, donde está la bendición de Dios, donde tenemos la necesidad de escuchar la voz de Dios, donde se habla la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Es muy lindo ver aquí jóvenes, hermano, gente joven. Y ¿sabe qué, hermano? Porque a veces los viejos, perdón, y no se vayan a ofender, pero los viejos, así como yo también, a veces como que somos los que estorbamos a los jóvenes, hermano. Como que a veces les estorbamos. Amén. Amén. Y ¿saben qué, hermano? Que a veces nosotros les decimos, mijo, está bien que te guste la pachanga y que te guste todo y que te guste el mundo, pero el Señor, ¿cuándo? Amén. Pero el Señor, ¿cuándo? Amén. Cuando ya estés vieja como yo, ¿para qué? Amén. Bueno, no es que el Señor no te quiera viejo, ¿verdad? Pero todas tus fuerzas, todo lo que tú tienes, entregarlo a Él. Es tan hermoso cuando un joven crece guiado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben que esas chanclazos que uno se da no duelen tanto? ¿Saben que el pecado no marca su vida, jóvenes? Porque cuando no estamos en el Señor, el pecado marca nuestras vidas. Amén. Entonces es tiempo que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y nuestros hijos aprendan a escuchar la voz de Dios. Porque esos sinvergüenzas, sí, hermanos, si oyen la voz de Dios. Que no hagan caso es otra cosa. Pero sí escuchan la voz de Dios. Yo sé que mis hijos escuchan la voz de Dios.
Pero yo les digo, ¿y el Señor cuándo? Porque escuchan las dos cosas. Pero aquí nosotros hoy tenemos ganas, necesidad de escuchar la voz de Dios. Amén. Y por eso estamos aquí. Dios es tan bueno, hermano, porque nosotros tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. No te avergüences. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y en tu casa grita, danza, baila, ora, Aleluya. todo, y lee la Biblia, todo, que como cañón, que se oiga, aleluya, gloria a Dios. Llegué diciendo el día que nevó. Amén. Amén. Todos ya estaban preocupados porque la vieja no llegaba y estaba nevando. Y yo llegué, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué te pasa? Está nevando. Sí, y estaba nevando, hermano. Mi esposo estaba cocinando. Estaba nevando. Estaba nevando. ¿Saben qué, hermano? Que eso es tan grande. Es cuando Dios suelta. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Si les asusta la nieve, si no les asusta. Yo no sé, ¿verdad? Y yo sé que el agua, el aire y toda la naturaleza la creó el Señor. Yo sé que todo le pertenece a Él. Pero ¿saben qué? Que cuando yo veo esa nieve, yo siento la gloria de Dios. Yo cuando veo caer la nieve, yo siento el poder de Dios, que no se compara con nada. Amén. Y me entran unas ganas. Y me entran unas ganas de gritar aleluya, gloria a Dios. Y de gritar que Él vive. Es la voz de Dios que está dentro de mí. Es la voz de Dios que grita el Espíritu Santo, gloria a Dios, Cristo vive. Y Él viene. ¿Quién puede ser capaz de hacer eso? Y sí es el Señor. Sí es el Señor. Siente la voz de Dios. Siente cómo quema tu estómago. Siente cómo quema tu cabeza. Cómo llena tus ojos de agua. Amén. Y cómo tiemblan tus manos. Amén. Ese es el Señor. Amén. Amén. Y se fue la nieve. Amén. Un ratito. Pero ¿saben qué? Por esos instantes vale la pena seguir. Amén. Amén. Aleluya. Por esos momentos vale la pena ver la gloria de Dios. Amén. Ay, Señor. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que cultivar nuestra mente, hermano, y buscar la sabiduría santa de Dios. Amén. ¿Qué es cultivar nuestra mente? Eso, hermano, ver lo positivo. Porque si tú te pones a decir, está nevando, se pone bien feo el tráfico, ay, está tan peligroso, como no estamos acostumbrados, ¿verdad? A eso. Entonces, no, tú tienes que buscar que el Señor está hablando y te está diciendo, yo soy poderoso todavía. Yo todavía vivo, yo todavía existo y yo todavía cambio el clima de un día para otro. Amén. Y al otro día el solezazo a todo lo que daba. Amén. Entonces nosotros tenemos que cultivar la mente y buscar la sabiduría santa del Señor. Amén. Una sabiduría santa. No una sabiduría que tú piensas que ya sabes todo. Amén. Aleluya. Podemos caminar sabiamente en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Pero hay algo importante, hermano. Tenemos que incluir la toma de decisiones. Y ahí es donde estamos tambaleando todos. Porque esto me emociona y se oye bonito, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando tenemos que tomar decisiones? Amén. Yo tambaleo, hermano. Ahí donde me ven que aleluya, gloria a Dios, yo tambaleo. Y hay tiempos que nosotros tenemos que tomar decisiones. Uno de estos días platicaba con uno de mis hijos y le decía yo, hijo, llega el momento en tu vida que tú tienes que aprender a tomar decisiones. Muchachos jóvenes, hoy les digo, llega el momento en sus vidas que ustedes van a tener que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Amén. O el Señor o lo que tú quieres. Amén. El Señor o lo que tú deseas, lo que a ti te gusta, Amén. lo que tú quieres, a la que tú quieres.
al que tú quieres. ¿Y el Señor cuándo? Amén. Y ¿saben qué? Que eso se oye muy fuerte, pero el Señor es santo y Él es Dios. Aleluya. Y Él nos pide todo. Amén. Amén. No es que un poquito y otro poquito para el Señor. No es posible que le digamos al Señor, yo tomo la decisión de servirte cuando sea necesario. Yo creo en ti, pero yo ando por fuera porque pues a mí me gusta eso. No, es totalmente. Amén. Y para los adultos, hermano, nosotros que ya hemos vivido, Amén. nosotros tenemos que ofrecerle a Dios toda nuestra vida, toda nuestra casa. Amén. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, esta es mi casa, pero allá al cuarto de mi hijo ni te metas, Señor. Señor, a ese baño no, porque está bien cochino. Amén. Ay, Señor, a la cocina no. Ay. Ay, Señor, allá al patio de atrás no. Ay, Señor, al garaje lo tengo tan lleno. Ahí ni te metas. No, hermano. Uno le tiene que entregar todo al Señor. Amén. Cada rincón, cada espacio. Amén. Amén. Todo lo que hay en tu casa, cada esquina. Y el Señor dice, por eso no podemos tomar decisiones. Amén. Porque nos queremos mover, porque no escuchamos la voz, ¿verdad? Pero cuando viene un diagnóstico médico que no es tan bueno, es tiempo de tomar decisiones. Amén. Amén. ¿Y sabes cuál es la mejor decisión? A ti que estás pasando por eso. La mejor decisión es el Señor. Amén. Él sabe lo que hará. ¿Da miedo? Claro que sí. Amén. ¿Nos acobardamos? Claro que sí. Y si nos quedamos ahí, pensamos hasta en el funeral. Pero ¿saben qué, hermano? Que cuando sí, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Tú sabes hasta cuándo y hasta dónde. Eso es tomar la decisión de seguir a Cristo. Amén. Y tal vez nuestros hijos jóvenes no lo pueden hacer todavía porque no tienen la madurez ni la vivencia, ¿verdad? Que nosotros hemos vivido, ni las patadas que a nosotros hemos recibido. Por eso a lo mejor ellos no captan, pero para eso estamos tú y yo. Amén. Amén. Para tomar la decisión de aunque éste no quiera, yo le refresco a cada rato la palabra. Amén. Yo le refresco a cada rato sus sinvergüenzadas. Gracias. Yo a cada rato le digo, porque yo tengo práctica. Yo tengo práctica, hermano. Y a mí la lengua no me cuesta. ¿Verdad? Yo tengo práctica. Y yo les digo las cosas como son. Si les gusta, bien, y si no, se ríen de mí. Si lo toman a chiste, no sé, pero yo sé que cuando ellos tienen sus tiempos, viene el Señor y los quebranta. Amén. Porque no les vayan a contar. Pero yo solo los he visto llorar. Y cómo se derraman. Yo sé que esa es la voz de Dios. No es la voz de la madre loca que les dice de cosas. Amén. Es la voz de Dios. ¿Y qué? Esa voz que hablamos los papás. Esa es la voz de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que estar ahí. Amén. Ahí. Hay veces ven la mesa llena de libros y llena de la Biblia, de otra Biblia y de todo, porque ya la vieja no le dio tiempo de recoger y dejó todo. Al papá se paró y ahí lo dejó. Y ahí, ¿y saben qué? Que ellos pónganse a limpiar todo, eso no lo tocan. Y saben qué? Ellos sienten respeto por ese desorden que dejó en una esquina de la mesa. Amén. Ellos sienten ese respeto. Y saben qué, hermano, no es que yo me enoje. Yo quisiera que lo recogieran y lo guardaran si les estorba, ¿verdad? Pero ellos saben que es la palabra de Dios y que tal vez pueden moverme algo que yo no quería. Amén. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Y Amén. que nuestros hijos escuchen la voz de Dios. Amén. Así es.
Y bueno, todavía no empiezo a predicar. Y vayamos a Segunda de Crónicas, no se me desesperen. Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas 20, por favor. Y aquí en este pasaje, en este capítulo de Segunda de Crónicas 20, vamos a ver cómo los hijos de Moab y los hijos de Amón vinieron contra Josafat a la guerra. Amén. Cómo se levantaron en guerra, Amén. ¿verdad? Venían contra él. Pero ¿qué dice? Pero dice ahí, léalo, es la tarea. Segunda de Crónicas 20. Dice que Josafat tuvo temor. Amén. Cuando vinieron a la guerra, él tuvo temor. Amén. Amén. Pero dice que Josafat se humilló. Amén. Dice que humilló su rostro para consultar a Dios. Amén. Hay veces que nosotros tenemos que humillar nuestro rostro Amén. a Dios, hermano. Humillarnos a Dios. Amén. Y dice que hizo pregonar ayuno. Amén. Amén. Sacrificar esta carne, hermano, que ya quiere desayunar. Amén. Amén. Afligirla Amén. para que se sujete. Amén. Amén. Que le duela tantito a la carne, que las tripas se peleen. No Amén. importa, hermano. Hace falta eso para humillar esta carne que nunca se sujeta, que Amén. le da frío, que le da calor, que se enoja, que se hincha, que le salen granos, que no le parece. Hay que dejarla sin comer Amén. para que se sujete. Amén. Y hay quienes lo tenemos que hacer más seguidito. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender. Así dice ahí en el verso 6, por favor. Y dijo Jehová de nuestros padres: ¿no crees tú no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la hiciste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Amén. Y ellos han habitado con ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. 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 Aquí Aleluya. él clamaba a Dios y le decía que tú no eres el Todopoderoso, que tú no eres el que hace todo, Señor. Amén. Mm. Entonces, por eso venimos aquí a tu casa, Señor. Y te damos nuestras tribulaciones para que tú nos salves. Amén. Pero dice: y tú nos oirás. Oh, Jesus. El Señor nos oye también. Él también escucha nuestra voz. Amén. Aleluya. No Amén. es que nada más tú lo tienes que escuchar. Él también nos escucha. Amén. Padre. Claro que Él nos escucha. Amén. Amén. Y luego dice ahí en el verso 14, más abajo: Mm. y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y ponga atención ahí, dice: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en Aleluya. medio de la reunión. Amén. Thank you, ¿Quién Jesus. vino? El Espíritu de Amén. Jehová, la voz Amén. de Jehová. Thank you, Jesus. Y dice que y dijo: oíd
Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Amén. Jehová os dice así: no temáis Oh. ni os amedrentéis Amén. delante de esta multitud tan grande, Oh. porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces dice que no era la guerra, no es la guerra. Ese Dios que está hablando aquí es el mismo de hoy, es el que está ahorita Amén. aquí. Amén. Y dice que no es tuya la guerra contra esta pestilencia, Amén. Amén. Aleluya. es la guerra de Dios. Amén. Amén. Oh, Jesus. Él es quien va a pelear. Amén. Dice el 16: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos Thank you, Jesus. y ved la salvación de Jehová con vosotros. Amén. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Thank you. Amén. O sea que nos manda estar quietos. Amén. Amen. Estate quieto en lo que has creído. Amén. Confía en el Señor. Amén. Escucha la voz de Dios. Amen. Estate quieto. Si el Señor te está hablando aquí, ¿qué andas buscando por otro lado? Ay. Amen. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, Amén. el Dios de Israel, con Amén. fuerte y alta voz. Amén. Amén. Con fuerte y alta voz. Que Amén. todos oigan. Amén. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat entró en pie. Dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya. Amén. Ahí estaba la voz de Dios. Amén. Esa seguridad que Dios ya le había dado a Josafat cuando él se humilló. Gracias. Cuando él tuvo miedo y se humilló. Amén. Entonces vino la voz de Dios y él pudo llevar la palabra al pueblo y a decirle: confiad en Dios. Amén. Dice que repentinamente el Espíritu de Dios descendió sobre el levita llamado Hasaliel. Amen. Y entonces él transmitió ese mensaje, hermano. Y dice: no habrá para qué pelees. Amén. No te preocupes por andar peleando. Mm. En este caso, paraos, estate quieto y ver la salvación de Jehová. Amen. Amén. ¿Para qué peleas? Mujer, ¿para qué peleas tanto con tu marido? Amén. Eso me cayó. ¿Para qué peleas tanto con tu marido? Date quieto. Aleluya, aleluya. ¿Para qué te estás preocupando tanto por ese hombre? Si él también le pertenece a Dios. Amén. A ti no te gusta ya tanto, pero a Dios le sigue gustando. Amén. Amén. Cristo. Hombre, ¿para qué te peleas tanto con la mujer? Amen. 25 años y no cambia esta. Aleluya. Eso también me cayó a mí. ¿Verdad? Hermano, el Señor ya la hizo perfecta. Amén. Aunque tú la veas más caducada, el Señor la hizo perfecta. Amén. Amen. Él la ve perfecta y terminada. Sí, a la mujer que tienes al lado, volteala y vela. Perfecta y terminada. Aleluya. Así que, ¿qué estamos peleando? Amen. Hermano, ustedes conocen a mis hijos, ¿verdad? Sí.
Y saben que están tan guapos que nada más yo lo veo. Pero ¿saben qué, hermano? Que yo les digo que mis hijos son tan amados por Dios. Amén. Y yo los veo tan torcidos a veces. Que les digo, Señor, chiquillos, ¿y el Señor cuándo? Amén. ¿Verdad? Y les digo, pero el Señor los ama tanto que me los tiene vivitos y sanos. Aleluya. Y en el mundo, pero fuera de Él. No le pertenecen a Él. No le pertenecen al mundo. No le pertenecen al mundo. Amén. Están en el mundo, pero no le pertenecen a Él. No le pertenecen a Él. Amén. Y uno de ellos me dijo, ma, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así es, mijo. Así que cuídate, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que obedece tú. ¿Sí? Hermano, así es el Señor. ¿Y qué es? Es la voz de Dios. En la voz que hemos creído. Amén. Así que esperemos la salvación de nuestro Dios. Amén. Y vayamos a ver unas cosas que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Vayamos a primera de Corintios. Primera de Corintios 18. Déjame ver. Gloria a Dios. ¿Saben qué dicen, hermano? Que cuando ganaron la guerra, porque por supuesto que la ganaron en aquellos tiempos, dice que después de que se repartieron el botín, ¿verdad? Que eran las alhajas, el dinero, la ropa, ya después de que ganaron la pelea, ¿verdad? Que el Señor, que ellos pudieron tomar el botín, dicen, hermano, que se fueron a un valle que se llama el Valle Bereca. Y ese Valle Bereca es la bendición. Amén. Y ahí hicieron una gran fiesta con todo el botín. Amén. Se fueron al Valle de la bendición. Hermano, nosotros tenemos el botín. Nuestra guerra está ganada. Amén. Porque Él ya peleó. Aleluya. Tenemos el botín, que son las riquezas de Él. Vayamos al Valle de la bendición, Amén. que es a escuchar la voz de Dios. Amén. A la iglesia, con el pueblo de Dios. Ese es el Valle de bendición, Bereca. Así que nosotros tenemos que aprender nosotros a hacer todo eso que nosotros queremos. Dice que la palabra de Dios, hermano, es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Que penetra Amén. hasta partir los tuétanos, Amén. Amén. ¿verdad? O sea que esa no te va a dar artritis y se te va a enchocar. Amén. No se te va a acabar ese líquido. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Así que nosotros vayamos a estar pensando en todo esto, meditemos esto, hermano. Dice ahí en primera de Corintios 18, en el capítulo 1, en el verso 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura Amén. a los que se pierden. Amén. O sea que para muchos están locos estos aleluyas, ¿verdad? Amén. Y dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Amén, aleluya. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Gracias, Cristo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que Amén. los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los Thank hombres. you, Jesus. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Amén. sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Amén. Eso somos tú y yo. Amén. Eso, ahí entramos nosotros. Amén. Lo necio del mundo escogió Dios. Gracias, Cristo. Amén. Lo débil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Así que por todas esas cosas, hermano, nosotros tenemos que estar bien cimentados en esto. Y una de las cosas para poder escuchar a Dios es la palabra. Amén. Allí en Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. O sea que Amén. si tú amas a Dios, guarda su palabra. Amén. Guarda su palabra. Amén. Y dice que, ¿por qué tenemos que estar parados ahí en la palabra, hermano? Segunda de Timoteo 3:16 dice que porque toda la escritura es inspirada por Dios Amén. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. ¿Cuántos creen que para eso nos sirve la palabra? Amén. Por eso nosotros tenemos que estar creyendo y parados en la palabra, hermano. Amén. Por eso tenías necesidad de venir hoy, porque tú sabes que es la voz de Dios. Amén. Aleluya. Y tenemos que confiar, hermano, en otra cosa. Una es la palabra, otra es en la soberanía de Dios. Amén. Amén. Dios es soberano. Amén. Primera de Crónicas, hermana, por favor, 29, 11 y 12. Tenemos un Dios soberano. A Él le pertenece todo, hermano. Amén. Y todo lo de Él nos lo da. ¿Verdad? Él es soberano. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Amén. Y tú dominas sobre todo, en todo está la fuerza y el poder. Y en tu mano Él hace grande y el dar poder a todos. Amén. Amén. ¿Quién te da el poder? ¿Quién te da la fuerza? Él. No proviene de ti, proviene de Dios. Amados jóvenes, no es su fuerza, Amén. no es su carisma, no es su inteligencia. Es la gracia y el favor de Dios sobre ustedes, porque Él es soberano. Amén. Amén. Así que confiemos en la soberanía de Dios. Y número 3, tenemos que aprender a caminar con Dios. A caminar con Dios sin temor. Amén. Amén. Sin temor, sabiendo que Él tiene cuidado de cada paso que damos. Amén. Mateo 10, por favor. Mateo 10, 29. Mateo 10, 29 dice así: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra
sin vuestro Padre, Amén. pues Amén. aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Amén. Imagínate, tenemos que caminar sin temor. Si el Señor sabe cuántos cabellos se me cayeron, ¿por qué por qué tengo que tener miedo de lo que me va a pasar? Amén. No, hermano, no estamos escuchando la voz de Dios. Por eso vienen tantos temores a nuestra vida. Y estoy contándome yo, ¿verdad? Porque a veces somos tan negligentes para escuchar la voz de Dios. Y el número 4 dice orar. Orar y pedir. Nosotros tenemos que orar y pedir, y se os dará. Buscar y hallaréis, dice la palabra. Amén. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que recibe y el que busca halla. Amén. Y al que llama se le abrirá. Amén. Gracias, Cristo. Entonces oremos, busquemos, pidamos, porque vamos a recibir. Amén. Con esa seguridad que vamos a seguir. Ahí está en Mateo 7, en el verso 7. Busquemos y hallaremos, hermano. Oremos sin cesar, pidiéndole a Dios. Y ya le pedí, pues síguele pidiendo. Y ya le pedí, síguele pidiendo. Y ya le pedí, y síguele pidiendo. Amén. Y no me da, pues te va a dar. Amén. Y todavía no me da, pues te va a dar. Amén. Y todavía no me da, pues te va a dar. Aleluya. Pidiendo y orando. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues hasta cuando venga. Amén. Pues hasta cuando Él venga. ¿Sí? Si Él sabe cada pelo que se te cae, ¿cómo no va a escucharte? Amén. Amén. Y el número 5, buscar consejo. Porque a veces sabemos que yo ya lo sé todo. Es que he vivido tanto ya. Ay. Es que no son tus tiempos, amá. En tus tiempos será otra versión. Ahora es esta versión. Y tú no sabes, ¿verdad? Escuchar consejo. Proverbios 12, 15, por favor. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Y ayer en el 19:20 dice que el que oye consejo llega viejo. Póngame, 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ven, por allí va. Aleluya. ¿Verdad? El que oye consejo llega viejo, hermano. El que no. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar consejo. No te enojes cuando te den un consejo. Amén. Amén. No te enojes cuando alguien venga y te aconseje. Porque eso es para tu bien. Amén. Es la voz de Dios el que te aconseja. ¿Ok? Gracias, Cristo. Y otra cosa, hermano. Vayamos a Romanos 8, del 1 al 4, por favor, hermana. Ya me lo terminamos, no se me duerman. Dice que tenemos nosotros que tener, el número 6, tenemos que tener nosotros un concepto adecuado, hermano. O sea que nosotros tenemos que tener la mente bien puesta, hermano. ¿Verdad? Un concepto bien puesto. ¿Qué, hermano? En que somos libres. En que nosotros somos libres. ¿Verdad? Hay tanta gente, hermano, de otras costumbres, de otras ideas religiosas, de otras costumbres, hermano, que nosotros podemos ver que ellos pueden hablar Dios y pueden hablar otras cosas, pero están tan atados. Nosotros tenemos que tener el sabio consejo de que nosotros somos libres. Amén. Ahora, ¿por qué no nos obligan aquí a que no me pinte, a que no me peine,
no traiga pantalón. ¿Por qué, hermano? Porque somos libres. Amén. 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 Somos libres. Libres. No libertinaje, hermano. Amén. Oh, Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, amén. sino conforme al Espíritu. Gracias. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén, amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Amén. Aleluya. O sea que nosotros tenemos que tener ese buen concepto. Que nosotros somos libres, pero porque somos libres en el Espíritu. Oh. Porque no andamos conforme nuestra carne quiere, Amén. sino conforme al Espíritu de Dios quiere. Amén. Así que no nos confundamos y tengamos un sabio concepto. Amén. Aleluya. Un concepto firme de lo que somos en Cristo. Amén. De la libertad que Dios nos da. Aleluya. Amén. Gracias, querido. Y el número 7, Jeremías 17, 7, por favor, hermana. Tenemos que rendir nuestro corazón, hermano. Tenemos que rendir nuestro corazón. Amén. Porque el Señor necesita un corazón agradecido, un corazón dispuesto, hermano. Aleluya. Amén. Un corazón dispuesto para Él. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El que sigue, por favor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Amén. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gracias. Amén. Amén. Vean todo lo que el Señor está Amén. hablando. Eso es la voz de Dios, hermano. Eso yo no lo invento. Yo no sirvo para nada. Es la voz de Dios. Tenemos que tener un corazón rendido Amén. a Dios, rendirnos a Dios, no sentirnos más alto el uno que el otro, no sentirnos más fuertes el uno que el Amén. otro, no sentirnos más sabios el uno que el otro, rendir nuestro pellejo, todo nuestro corazón a Cristo, porque solamente con Él tenemos valor. Gracias. Amén. Y lo último, tenemos que aprender a esperar en Dios. Salmos 27, 14, por favor, hermana. Salmo 27, 14. Dice así, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, espera en Él. Y ahí más adelante en el Salmo 130, en el verso 5, dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Amén. Amén. Así que nosotros, ¿en quién tenemos que esperar? En Jehová. En la palabra, hermano. En Aleluya. Jehová, en escuchar la voz de Dios, en lo que Dios dice. No en lo que afuera dice, no en lo que mi mente dice, Amén. no en lo que mi madre dice. Tenemos que esperar en lo que Dios dice, Gracias. teniendo un concepto sano y santo del Señor. Amén. Esa es la palabra de Dios, hermano, esta Amén. mañana. Pero dice, hay algo que llamaba mi atención, hermano. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, cuando nosotros no nos importa tanto Dios, lo vemos allá tan lejos, tan chiquito, hermano, tan pequeñito vemos al Señor, que hasta le decimos Diosito, Amén. Amén. porque lo vemos tan lejos y tan chiquito, que ni lo escuchamos, hermano. Oh, aleluya. Porque como estamos tan lejos de Él, pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando estamos cerca de Dios, Oh, aleluya. lo vemos tan grande, vemos su majestuosidad, lo vemos tan fuerte, lo vemos tan grande, tan todopoderoso. Estamos tan sensibles a su voz.
Lo escuchamos tan cerca como cuando neva. Thank you, Jesus. Lo escuchamos tan cerca como cuando se nos predica la palabra. Amen. Lo escuchamos en todo tiempo porque está tan cerca. Un día de estos yo tenía una necesidad y yo me fui a orar y le dije al Señor, Señor, mírate cómo estoy y tengo miedo. Señor, mírate, ¿qué me está pasando? Señor, y tú sabes que yo soy fuerte porque tú eres fuerte. Que yo soy Aleluya. valiente porque tú eres valiente. Pero Señor, yo tengo miedo. Y yo me hinqué a orar. Y yo oí la voz de Dios que vino y me dijo, algo no está bien, pero todo va a estar bien. Aleluya. Yo me levanté nueva y al otro día vengo a la iglesia y el título de la predicación fue algo no está bien. ¿Quién me estaba hablando? Era la voz de Dios. Era la voz de Dios. Esa es la palabra de Dios. Dios me lo bendiga, hermano. Gloria a Dios.